Los clásicos siguen volviendo de muchas formas. Final Fantasy X cumple 25 años y llega a Switch 2. Fallout 3 y New Vegas tendrán remasters. Myster ya admite discos originales de 5 sistemas y Doom recibe un reconocimiento cultural que se merece muchísimo. Pero cada regreso plantea la misma pregunta: ¿debemos conservar la experiencia original o cuánto exactamente podemos transformar de un clásico sin cambiar aquello que lo hizo especial? Hola familia nostálgica, bienvenidos a una edición más de Noticias Retromodernas, aquel espacio donde conectamos el pasado y el presente con calma frente al ruido. Hoy tenemos aniversarios, remasters, una entrega nueva, cambios de plataforma, parches comunitarios y clásicos que saltan a otros medios, caminos distintos que nos obligan a pensar qué queremos conservar y qué estamos dispuestos a cambiar. ¿Vosotros preferís que un clásico vuelva intacto o que tenga las modificaciones mínimas para que pueda funcionar mejor hoy? Os leo en los comentarios. También más tarde os daré mi opinión. Y me adelanto un poco hacia las noticias destacadas porque la primera noticia no podría tocarme más de cerca. Se trata de un juego al que le tengo muchísimo cariño. ¡Empezamos! Recuerdo perfectamente ponerlo por primera vez en el salón y quedarme completamente alucinado con aquella introducción y con su música. 最後かもしれないだろ。だから全部話しておきたいんだ。 Además, me sigue pareciendo una pasada cómo está construido su tutorial jugable. Antes de explicarnos por completo el mundo y su tragedia, el juego nos deja estar en Zanarkand, recorrerla, ver a su gente y sentir que es un lugar vivo. Solo después asistimos a su destrucción. Primero crea el recuerdo para luego sentir como real su pérdida. El juego original se estrenó en Japón el 19 de julio de 2001. Para celebrar sus 25 años, Square Enix ha publicado un nuevo tráiler y desde el 23 de julio, Final Fantasy X X2 HD Remaster está disponible también en Nintendo Switch 2. Hay un problemilla, y es que no estamos ante un remaster completamente nuevo. Es una nueva versión de la recopilación en alta definición que ya conocíamos en Nintendo Switch, con los dos juegos. Tiene opciones para elegir entre la música original y la retocada, y funciones como acelerar la acción o evitar encuentros aleatorios. Tampoco hay una actualización gratuita desde la versión de Switch. Dracula's castle is just ahead. I have come here to destroy you, just like my father, mother, and their allies before me. Pasamos de una reedición a una continuación. Konami ha fijado para el 15 de octubre la versión de Nintendo Switch de Castlevania Belmont's Curse. Llegará el mismo día que las versiones de PlayStation 5, Xbox Series y PC, con textos en español de España. Esta entrega se sitúa 23 años después de Castlevania 3 Dracula's Curse. Nos lleva al París medieval de 1499 y pone en el centro a Rose Belmont, hija de Trevor. Será un juego de acción y exploración en 2 dimensiones. El látigo sirve para combatir y movernos por el escenario. Los jefes derrotados se convierten en cartas de arcana que conceden habilidades especiales. Y hay que separar entre Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. La versión de Switch funcionará a 30 imágenes por segundo. I am Rose Belmont, and I will hunt the night. Mientras que las demás plataformas anunciadas apuntan a 60. Este juego no recupera un juego antiguo, sino que utiliza sus personajes, atmósfera y lenguaje para construir algo nuevo.
Y la noticia de mayor peso de esta edición llega desde Bethesda. El estudio ha confirmado que trabaja en remasters de Fallout 3 y Fallout New Vegas. La confirmación apareció en un comunicado sobre el futuro de Bethesda Game Studios. Allí reconocen que muchos jugadores quieren volver a experiencias anteriores de la saga. Our American way of life. Isn't it grand? Peace, freedom, and bacon and eggs. Seems perfect. But what if it's not? Pero de momento la información termina prácticamente ahí. No tenemos fechas, plataformas, precio, motor gráfico ni estudio responsable. Tampoco sabemos todavía si serán revisiones técnicas muy fieles, si modificarán sistemas de juego o si incorporarán contenido adicional. Por tanto, la noticia es enorme, pero cualquier descripción concreta de cómo serán entraría ahora mismo en el terreno de la especulación. Lo confirmado es que son remasters, no remakes, y que los dos proyectos están en desarrollo. Y eso deja abierta justo la pregunta del episodio. ¿Qué decidirá conservar Bethesda y qué considerará necesario transformar en una cosa nueva? Tras las noticias destacadas, continuamos con las noticias breves. Xbox ha estrenado en acceso anticipado su programa de retrocompatibilidad en PC. Empieza con 4 juegos de la Xbox original. Se pueden comprar, están en todos los planes del Game Pass y las licencias digitales ya adquiridas en consolas se trasladan a PC. Los logros llegarán más adelante. Y en este punto voy a introducir una pequeña opinión propia. Xbox atraviesa una auténtica catástrofe provocada por demasiadas malas decisiones. Ellos se lo han buscado. Pero en la vida no todo es blanco o negro. Históricamente, su trabajo con la retrocompatibilidad sí merece reconocimiento. Internet premia los extremos porque atraen visitas. Nosotros, como personas con pensamiento crítico, tenemos que esforzarnos por ir un poco más allá y tener pensamientos propios. En PlayStation también vuelven 2 juegos de PlayStation 2. Desde el 21 de julio, PsyOps The Mindgate Conspiracy está disponible para PlayStation 5 y 4 mediante PS Plus Premium. Mientras que Fahrenheit, llamado Indigo Prophecy en Norteamérica, regresa únicamente en PlayStation 4. Sony corrigió el anuncio porque había incluido por error una versión de PlayStation 5 de Fahrenheit. Es una buena vía de acceso, pero siempre con el matiz habitual. Una suscripción no equivale a comprar el juego, ni garantiza su disponibilidad permanente. Vamos con noticias de la comunidad. Star Fox y Star Fox 2 ya tienen parches comunitarios para Super FX 3, el nuevo diseño de Randall Linden. Explicado de forma sencilla, el parche permite que ambos juegos alcancen con mayor frecuencia su límite original y reduzcan muchas caídas de rendimiento. No aumenta el máximo de 20 imágenes por segundo ni cambia la velocidad interna de juego. Por ahora exige versiones de desarrollo del emulador MSC. No funciona todavía en SD2 SNES o FX Pack Pro. Es una mejora muy prometedora, pero sigue siendo una solución comunitaria con requisitos muy concretos. Konami añadirá Panic Bomber V a Super Bomberman Collection mediante una actualización gratuita el 20 de agosto. Ya hablamos de Super Bomberman Collection en otra edición pasada de Noticias Retromodernas. Es un puzzle competitivo de 1 a 4 jugadores. Es un juego que apareció en Super Famicom y nunca salió de Japón. En este juego creamos reacciones en cadena y lanzamos grandes bombas contra los rivales. La actualización todavía no ha llegado, pero rescata oficialmente otra pieza que durante décadas quedó limitada a su mercado original. Y ahora pasamos de recuperar un juego japonés a recuperar el uso de nuestros propios discos. Os prometí en la intro que íbamos a hablar sobre la mejor manera de traer juegos clásicos a día de hoy.
En la siguiente noticia vamos a ver cómo tecnología totalmente nueva nos puede servir también para jugar a juegos clásicos de la misma manera que lo hacíamos en el pasado. El desarrollador Anime Otaku ha publicado una versión comunitaria del sistema principal de Mister, que permite cargar discos físicos mediante una unidad óptica USB. Para quien no conozca Mister, es un proyecto basado en FPGA, un chip reconfigurable que reproduce la lógica del hardware de cada consola, para buscar un comportamiento muy cercano a la máquina original. La versión 0.50 admite discos de PlayStation, Mega CD, PC Engine CD o TurboGrafx 16 CD, Sega Saturn y Philips CDI. Además, los carga automáticamente desde los accesos incluidos. Los 4 primeros utilizan los núcleos estables habituales. CDI necesita todavía una variante experimental porque su núcleo estable no funciona correctamente con discos físicos. La descarga es gratuita, pero requiere un Mister, nuestros discos y una unidad óptica USB con alimentación suficiente. El rendimiento varía según el lector, y aún pueden aparecer pequeños problemas en los vídeos de PlayStation. Por tanto, no es una función oficial, universal ni terminada. Es un desarrollo comunitario que sigue avanzando. Y ahora llega a mi reflexión personal sobre el tema, pero va a ser muy corta porque tengo muy claro lo que quiero decir. Al principio del vídeo os hice una pregunta, pero era una pregunta que era trampa. No hay que elegir. ¿Por qué? ¿Por qué hay que elegir entre que las compañías hagan una representación fidedigna de lo que fue un videojuego clásico o que haga una reimaginación completa que cambie todos los assets del juego? ¿Por qué no pueden ser complementarios dependiendo del juego y de la compañía? En este mundo donde todo es blanco-negro y no hay espacio para los grises, claro, cuando una compañía elige para un juego hacer un regreso del videojuego clásico totalmente fidedigno, donde haya muy pocos cambios respecto a la historia original o respecto a los gráficos, claro, hay muchos usuarios que se quejan porque piensan que es la manera de la compañía de ahorrar costes, ¿verdad? Y por el otro lado, cuando una compañía, o sea, la misma compañía de la que se habían quejado antes, eligen para otro juego hacer una reimaginación completa del videojuego, pues también aparecen una gran cantidad de usuarios en los comentarios que se quejan precisamente por lo contrario de antes. Esto ha pasado, por cierto, en el remake de Ocarina of Time, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Al final la gente se aburre mucho y se dedica a comentar. Mi visión sobre este tema es que ambas visiones son totalmente complementarias. Los videojugadores que nos gusta un poco, que tiramos un poco más por el retro, no somos todos iguales, o sea, somos una gran comunidad que tenemos una cantidad de gustos muy diversos, ¿vale? Y ya no es que, aunque una compañía relance un juego de una manera en la que no sea mi preferida, yo no lo voy a jugar. Yo lo voy a jugar de la misma manera de que si lo lanza como yo prefiero. Yo, por ejemplo, me gusta totalmente personal. A mí me gusta jugar a los juegos tal y como se jugaron en el pasado. O sea, y me gusta también, por esto me gusta tanto la emulación o jugar a juegos directamente desde las videoconsolas antiguas. Porque me gusta también, tengo mucho gusto por jugar los juegos en la resolución nativa, aunque sea a 240p. Pero esto es un gusto totalmente personal. Y os voy a decir una cosa. Si todo lo que jugara del pasado fuera de esta manera, también me aburriría. Por esto os digo que estamos hablando de complementariedad. La mayoría de juegos me gusta jugarlos así. Pero de la misma manera, también quiero que de vez en cuando alguna compañía invierta dinero en hacer una reimaginación completa. Porque al final, con estas reimaginaciones, realmente yo pienso que no se nos está dando el juego antiguo, pero es un nuevo juego que si te gusta la saga, los personajes que están dentro de ella, o bueno, el estilo artístico, lo que sea, lo vamos a disfrutar igual. Y en mi manera de verlo es que hay un juego original que merece la pena jugar y seguramente si la reimaginación está bien hecha, va a haber una reimaginación que también va a valer la pena jugar muchísimo. Y las dos son complementarias. Satisfacen a jugadores, vamos a decir, retrojugadores diferentes, pero a la vez, aunque un retrojugador tenga una manera favorita de revivir los clásicos,
si le sacan un juego de vez en cuando de la otra manera, también lo va a jugar, porque en el fondo somos jugadores y lo que nos hace más felices en el mundo es jugar. No necesitamos una única manera de relacionarnos con el pasado, necesitamos muchas, porque cada una mantiene viva una parte diferente de la experiencia. There's one more thing I must do. Seguimos con Konami. Konami ha concretado los objetivos técnicos de Metal Gear Solid Master Collection Volumen 2, que llegará el 27 de agosto a PlayStation 5, Xbox Series, Switch, Switch 2 y Steam. Liquid's goal is to seize control of SOP, the sons of the Patriot system that controls the soldiers. La noticia bomba es que incluye Metal Gear Solid 4, además de la versión HD de Peace Walker, Ghost Babel y una banda sonora digital. When all of this is over, you'll have no choice but to accept death. Metal Gear Solid 4 apunta a 4K y 60 imágenes por segundo en PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Switch 2 mantiene los 60, pero la Switch original se queda en 30. Son objetivos máximos oficiales. Any means necessary. Just stop Liquid's insurrection. Liquid! Guns of the Patriots! Pero la parte que me interesa es otra. Hay grandes juegos que están encerrados en consolas antiguas y que, aunque en este caso hemos tenido éxito a la hora de poder volver a jugar a Metal Gear Solid 4, esto no siempre sucede. Metal Gear Solid 4 llevaba encerrado en PlayStation 3 desde 2008, ¿vale? Y no es el único caso, hay muchísimos casos en los que hay juegos, y no estoy hablando de juegos pequeños, de grandes juegos que no se pueden volver a jugar de manera, digamos, legal, ¿no? Creo que tanto la industria como la comunidad, como todos los actores, ¿no?, que conformamos esta afición, tenemos que seguir trabajando al unísono para intentar que esto no vuelva a suceder, porque lo de Metal Gear Solid 4 ha sido una cagada. Vamos con el mejor bloque de todos, el cultural. Atari, Entertainment 360 y Universal Pictures han alcanzado un acuerdo que concede al estudio la primera opción para desarrollar películas basadas en 10 propiedades clásicas. Son Asteroids, Adventure, Berserk, Breakout, Centipede, Crystal Castles, Millipede, Missile Command, Pon y Yard's Revenge. Por cierto, en el canal tenemos el long play de Adventure disponible. No significa que existan 10 películas aprobadas. Universal tiene la primera oportunidad de desarrollarlas y ha adquirido un guión cuya propiedad no se ha revelado. Aún así, me alegra muchísimo que este catálogo genere interés. Atari merece bastante más respeto y reconocimiento del que recibe. Buena parte del lenguaje del videojuego moderno se construyó sobre ideas que ayudó a popularizar. Ahora el reto, que es gigante, será transformar obras muy abstractas sin utilizar sus nombres como una simple etiqueta nostálgica. Si se conserva su espíritu, el cambio de medio puede ser otra manera de acercarlas a una generación nueva. Y el segundo reconocimiento es para Dune. The Washington Post ha incluido el juego de ID Software en su selección de 25 obras influyentes de la cultura estadounidense, como representante del periodo comprendido entre 1986 y 1995. El medio destaca su distribución mediante shareware, la creación comunitaria con archivos WAD y su papel en la definición del juego de disparos en primera persona. No es un premio oficial ni un canon definitivo, sino una selección editorial, pero coloca un videojuego junto a libros, películas, música e ideas que moldearon distintas épocas. Dune es un pilar fundamental de esta industria, incluso a día de hoy. Su tecnología, diseño, distribución y libertad creativa siguen teniendo descendientes por todas partes.
Reconocer esa influencia fuera de los medios especializados no cambia el juego, sino el lugar desde el que la cultura lo mira. Y eso también ayuda muchísimo a mantener vivo un clásico. Siempre que hablo de Doom me viene una vigorosidad rockera de los 90 que no es ni medio normal. En el inicio del vídeo hablábamos sobre la mejor manera de traer al presente un juego del pasado, sobre si es haciéndolo de una manera muy fidedigna o si podemos incluir algunas modificaciones para hacer el juego funcionar de mejor manera hoy en día. Ya he argumentado yo mi opinión. Yo creo que cuantas más opciones disponibles tengamos, mucho mejor. La vía de la emulación siempre la vamos a tener ahí, por lo que si de vez en cuando alguna compañía quiere hacer alguna reimaginación completa de los videojuegos, a mí me parece muy bien. Cuantas más opciones tengamos los videojugadores retro, mucho mejor. Si os ha gustado el vídeo, comentad, darle like, suscribíos, hacer todo lo que queráis en el vídeo, porque este vídeo es para vosotros. Y si os han entrado ganas de jugar un poquito al Doom, os dejo en la pantalla de fin de este vídeo mi long play del canal de Doom original. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.